De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos abriendo una semana. Bienvenidos, bienvenidas. 9 horas con 4 minutos al aire otra vez. La Mañana de la Diaria en este lunes muy lindo en la foto, en la imagen, precioso sol otoñal, pero en realidad sigue estando invernal en términos de temperatura, aunque sin los grises de buena parte del fin de semana y del cierre de la semana pasada. Mariana Cianelli está en la otra punta de una mesa accidentada por mi culpa. Muy buenos días. Por mi culpa. ¿Cómo andás? Huele un poco a café. Hay café impregnado en papeles, en maderas, en computadoras. Volqué la taza de café. No se iba a pasar en algún momento. Lo bueno es que fue antes de arrancar, ni se dieron cuenta. Arrancamos y estaba todo impecable. Bueno, pasa que yo creo que el café estaba en el aire y ya nuestros compañeros, Luciano Tonarelli, Julia Soma, que son parte del equipo técnico, David también, activaron los protocolos. Muy rápido, sí. Y bueno, y eso sumado, lo voy a decir como lo dicen mis colegas del deporte, a nuestros buenos amigos avisadores que hacen que la tanda se vaya extendiendo, permitió que el operativo de limpieza se diera mientras no estábamos al aire. Claro, y llegamos perfecto. La consecuencia es que me quedé sin café para el bloque 1. Te quedaste sin café y hay un poquito de olor a café, pero sí. Nunca está mal el Bueno, olor a café. El perfume del café es una cosa muy agradable. Una cosa es el perfume del café líquido que se vuelca arriba de papeles. Otra cosa es el aroma del grano, que me parece verdad. que es el más lindo, el que perfuma muchas veces, ¿no? Pero bueno, no faltará oportunidad en la próxima pausa de que recargue mi taza. Aunque en realidad, si me guío por la electricidad con la que llegué a esta mesa cuando tiré la taza, no sé si es lo que me conviene. Tendrías que dejar de tomar café. O pedir un descafeinado. O un descafeinado. Creo que no hay. No hay, ¿no? No. Es paradójico igual, ¿no? Nos miran, pero no, de momento no. Nos miran como con caras raras. Sí, ¿qué están pidiendo? Dicen. Por favor. Aparte veníamos de hacer un programa en el Café La Diaria. Eso mismo. El año pasado hicimos el programa desde un café en el que a veces hay costumbres que se han perdido. Había productos de las y los compañeros mencionados, desayunos, ¿no? Sí. Había sándwiches calientes a veces, caseros, muy ricos, que Otra teníamos vida. antes de empezar. Era una mesa que era la mitad de esta. Y siempre todo funcionaba como un relojito, ¿no? Las tazas, el café, los papeles, las cucharas, las computadoras en perfecto equilibrio. Y fíjate vos, ahora con espacio me pasa eso. Sí, creo que nunca se nos cayó café en aquella mesa. Nunca digas nunca. Bueno, en aquella seguro, en esta mesa por las dudas no te fíes. 9 horas con 6 minutos, así, con café derramado, estamos empezando la semana. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y simbólicamente sonó el Uruguayos Campeones, por allá por no ya Italia, sino Bulgaria. A ver, en realidad no es que se haya consagrado un uruguayo en el sentido de que ganó un torneo, un certamen, pero sí un ciclista uruguayo, Tomás Silva, ganó una etapa del Giro de Italia. Eso es algo digno de ser celebrado porque estamos hablando capaz que de la segunda o tercera principal competencia ciclística de ruta del mundo. Ganó en territorio de Bulgaria, donde se desarrolló esa etapa, y está en la portada de La Diaria. Ahí lo tenemos a Tomás con sus 24 años, agarrándose la cabeza en preciosa foto deportiva, muy colorida, y que, bueno, transmite eso lindo que nos dio el ciclismo y un ciclista uruguayo el fin de semana. Sí, hizo historia este sábado tras convertirse en el primer ciclista que gana esa etapa. Tiene 24 años, es del departamento de Maldonado y ganó una de las etapas que se desarrollaron, como decías, en Bulgaria, donde se impuso en un trayecto de 221 kilómetros. Sí, la verdad es que es todo un logro para él, ni que hablar, ¿no? Individualmente, pero además para el ciclismo uruguayo. El ciclismo es un deporte muy popular en Uruguay, un deporte descentralizado aparte, al que se le presta atención en Montevideo, capaz que un poquito menos que hace unos años, pero mucha atención en el interior. En este caso estamos hablando de un deportista del interior que llegó a, dicho en términos futboleros, las grandes ligas, porque eso supone competir para un equipo internacional, Astana de Kazajistán, en este caso, en el Giro de Italia, y ganar una etapa, lo que le permite de momento seguir estando primero en la clasificación general individual, o en la clasificación individual. Esta etapa que ganó fue el sábado, eso lo llevó a colocarse la malla rosa, no es la malla oro.
la que se volvió tan usada como metáfora en el periodo pasado de gobierno en Uruguay. Es la malla rosa. Exactamente. El domingo, en la etapa siguiente, no ganó, pero por una cuestión de los tiempos de los distintos competidores, mantuvo el liderazgo en lo más importante, que es esa clasificación general. Hoy no hay actividad, pero arranca así de bien este uruguayo y está bien que lo seleccione la diaria como tema destacado. Sí, pero no fue lo único que pasó este fin de semana y no me refiero al fútbol a nivel deportivo. Es cierto, antes de seguir con el repaso de los temas de la diaria, hablamos de otro hecho que se dio en Montevideo, en este caso, la Maratón Montevideo 2026, que recorrió 25 barrios de la capital, según informó la Intendencia de Montevideo, y bueno, y reafirmó el histórico predominio de Kenia en este tipo de competencias de resistencia, de distancia, o sea, de más de 42 kilómetros, una maratón, o sea que un keniata, Zafania Kipiego, espero haberlo dicho bien, ganó a nivel masculino y una keniata ganó a nivel femenino. Sí, el tiempo del ganador fue de 2 horas 18 minutos 46 segundos. Gladys Kemboi es el nombre de la competidora que ganó, también de Kenia, a nivel femenino, con 2:39:07. 2 horas, 39 minutos, 7 segundos. Para más datos, leer la diaria de hoy, que tiene el desglose de otros ganadores en función de categoría, por géneros, pero también en menor extensión. Por ejemplo, había un premio para los 21 kilómetros, que es la media maratón, y también para los 10 kilómetros. Y bueno, y en la Intendencia de Montevideo, en la web de la Intendencia, hay mucha más información todavía. Pasando a los asuntos políticos que hoy destaca la diaria. Fue un fin de semana de opiniones que han generado repercusión del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que defendió el diálogo social sobre protección y seguridad social y su efecto sobre las AFAP. Sí, estas declaraciones de Gabriel Odone las hizo durante un curso sobre economía para periodistas, donde en particular se refirió a los cambios en el sistema de las AFAP a partir de algunas apreciaciones de un informe de CPA Ferrer, donde él trabajó y lideró, ¿no? Bueno, a partir de esas declaraciones que, bueno, CPA Ferrer planteó que los cambios impuestos al ahorro individual constituyen un riesgo potencial tanto para el pilar de capitalización como para el clima de negocios. Odone dijo que una cosa es opinar y otra es gobernar, pero valoró el informe como parte del debate público. También dijo que los mercados están tranquilos y que para generar esa tranquilidad el equipo económico salió rápidamente a transmitir que se estaba poniendo al frente de la conducción del proceso. Además de hablar acerca de este tema, Odone se refirió a otros asuntos, por ejemplo, a la discusión que se generó en torno a este proyecto que impulsa el Poder Legislativo a través de quien lo preside, que es la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que está asociado a realizar obras en el entorno del Palacio Legislativo. Recordemos, un nuevo edificio anexo, obras que de alguna forma van a afectar la circulación o afectarían si se hicieran la circulación. Se dice que para mejorar la de la Avenida de las Leyes, y un tramo de semi-peatonalización en la primera cuadra de Avenida General Flores, que justamente conecta con esa circunvalación al Palacio Legislativo. Con respecto a este tema, Odone dijo que él no haría esas obras. Sí, aclaró que el Parlamento vota su presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada para decir al respecto, pero dijo que si de él dependiera, destinaría esos recursos a la primera infancia, y agregó que en un escenario de restricción fiscal su foco estaría exclusivamente puesto en estos temas, ¿no? Y en cuanto a la situación fiscal, ya que surge ese tema, aseguró que a pesar de que se registró una recaudación sustancialmente menor a la que estaba prevista, alrededor, dijo, de 10.000 millones de pesos menos se recaudaron, las metas fiscales se cumplieron todas. Hablando de asuntos vinculados al gobierno nacional, simplemente engancho con que en instantes va a estar por acá el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que va a ser el protagonista de la primera entrevista del día. Así que bueno, lo presupuestal también va a estar presente, aunque no será lo central. Empezaremos hablando de personas en situación de calle y seguiremos después por otros temas. Sí, otro tema político del día de ayer, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que la investigadora sobre María Dolores ya no tiene razón de ser porque no hay ningún tipo de delito. Habló con la diaria. Perrone, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Canelones, dijo que tampoco hay sobreprecio en la compra de la estancia, compra hecha por el Instituto Nacional de Colonización, considerando que tiene un valor extra por la locación.
oposición. Sí puso el foco en la actuación de Nicolás Chiesa, exdirector nacional de La Granja y actual jerarca de la Intendencia de Canelones, que Perrone dice que es la única actuación que entiende por fuera de las normas porque tuvo participación en el proceso de compraventa del campo, digamos. Sí, en representación de la parte vendedora. Exacto. Hay que decir algo más de Chiesa para que se entienda, ¿no? Esa especie de duelo. No es la primera vez que Exacto, no es la primera vez que lo señala Perrone. Chiesa es dirigente del Partido Colorado, ocupa un cargo en la Intendencia de Canelones porque allí se alcanzaron determinados acuerdos entre el oficialismo, que es el Frente Amplio, con dirigencia blanca y colorada. Tengo entendido que no de Cabildo Abierto. Perrone es dirigente cabildante de Canelones. Yo tengo la impresión de que ahí hay un elemento que está siempre presente cuando surge este tema y que hace que Perrone utilice o aproveche un escenario planteado para cuestionar al gobierno nacional por la oposición para hacer otro juego político y terminar cuestionando a alguien que pertenece a uno de los partidos que está en contra de la compra de la estancia. Sí, y además, Perrone se refirió a la investigadora como una pérdida de tiempo, un capricho de ruido político, declaró y adelantó que en los próximos días planteará su posición en el ámbito parlamentario. Opinó además que, otra vez, ¿no? De nuevo con el Partido Colorado, uno de los integrantes de esa comisión, el diputado Carlos Ridstrom, que también ocupó un cargo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el periodo pasado, que es el vicepresidente de la comisión, no está presentando fundamentos que sean atendibles con respecto a la discusión sobre la compra de la estancia y dijo que le está tirando piedras a la luna. Antes de pasar al próximo bloque, todavía no tenemos la presencia del invitado por acá por los estudios, ¿no? No. Todavía, ¿no? Bien. Simplemente vamos a comentarles alguna cosa más, por ejemplo, los mensajes que ustedes están mandando, ya compartimos las vías habilitadas para que se comuniquen. Tendremos, sí, la entrevista con Gonzalo Sibila en instantes, pero además de esa entrevista, tendremos también otro asunto, porque va a estar por acá Natalia Gualcha, que esta es la semana en la que se va a cumplir el primer aniversario de un hecho removedor, muy fuerte en términos políticos, que se dio el año pasado. Sí, en concreto el fallecimiento del expresidente José Mujica. Natalia Ubal, que hace años, fundadora de La Diaria y ha siguió la trayectoria como periodista de José Mujica, va a estar adentrándose en el pensamiento de Mujica en varias cuestiones, también recogiendo lo que fueron entrevistas anteriores, entre otros puntos que va a estar tocando en su columna. Sí, claro. La verdad es que el día a día hace que uno vaya dejando atrás cosas que hace exactamente un año se estaban viviendo. Si no me equivoco, hace un año exactamente eran las elecciones departamentales, ¿no? Y bueno, y ya ese fin de semana, ¿no? Ese domingo sobrevolaba el dato de que Mujica estaba viviendo sus últimas horas y bueno, 2 días después se confirma su fallecimiento y a lo que iba es a que con la vorágine de los acontecimientos políticos las cosas van quedando atrás, pero fue realmente un momento removedor por la cantidad de gente que se movilizó, que se desplazó al Palacio Legislativo, por muchas preguntas que se plantearon, una fundamental en términos políticos. Bueno, ¿qué hay que esperar del sector mayoritario del MPP en momentos en los que todavía está, asumiendo las consecuencias de haber tenido una votación récord en las elecciones del 2024 sin el gran líder, en buena medida responsable de ese arrastre popular? Bueno, todo eso va a estar presente de algún modo, ¿no? Sí, y también, las dudas sobre la renovación del MPP, que ya había empezado hace ya un tiempo, y de eso también vamos a estar conversando. Repaso algunos de los mensajes que han llegado. Por ejemplo, nos dice Seba de Capurro: mientras sigan ciclistas uruguayos por ahí dando noticias, ¿podemos decir que no empezó el año? Felicitaciones. Es una especie de extensión de la semana de turismo lo que plantea Seba. No me opongo. No estás en contra. No estoy en contra. Bueno, con esto hacemos la pausa y nos preparamos para lo que viene, por ejemplo, la entrevista mencionada. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, territorio de libros. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Con 21, ya estará por acá el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Algunos temas que hoy destaca La Diaria, que tienen que ver con la agenda de Montevideo. Me interesa comentarles lo siguiente, porque viene muy nutrida la edición de hoy en términos de agenda montevideana. Por un lado, se anunció que se va a instrumentar un nuevo sistema de fiscalización sobre contenedores. Esto lo dijo el intendente Mario Vergara, aunque aclaró que antes de que empiece ese sistema de fiscalización, que obviamente, como todo sistema de fiscalización, implica también que se lleven adelante o que se concreten sanciones, se apliquen sanciones en caso de incumplimiento, dijo que antes de llegar a esa instancia se va a empezar informando, justamente. Esto es parte de lo que tenemos hoy en términos de la agenda montevideana. Contame un poquito más al respecto. Sí, la Intendencia prevé controlar con personal inspectivo y cámaras de vigilancia el correcto uso de los contenedores y multar si se detecta que las personas tiran por fuera de los contenedores o si dejan residuos que no corresponden. Las multas previstas en caso de que dejen esos residuos
por fuera ascienden hasta los 670.000 pesos. Muy bien, hay otros temas de Montevideo. Mientras tanto nos vamos preparando para recibir al entrevistado. Les cuento a cuenta de más, porque después tendremos bloque informativo, que hay, por ejemplo, un conjunto de personas integrantes de la sociedad civil que han hecho advertencias acerca de los impactos eventualmente negativos de un proyecto inmobiliario que se está pensando para las cercanías de los bañados de Carrasco, ¿no? Esa enorme extensión en territorio de Montevideo, límite con Canelones, de la que hablamos poco y a la que algunos agentes inmobiliarios están apuntando. En un rato tendremos también información al respecto de ese asunto, en un programa que nos llevará también por otros temas políticos. Lo del aniversario de Mujica, más adelante, de su fallecimiento, con Natalia Oval, lo tendremos también. Y otros temas, ¿no? Por ejemplo, intervenciones de el expresidente Julio María Sanguinetti en torno al reciente visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz, hecho por el presidente Yamandu Orsi. Más adelante, durante la mañana de la diaria, vamos a ir con esos asuntos, además de hacerle un guiño también a la actualidad internacional, de la que venimos dando noticia todos los días, porque la cuestión de la guerra que han llevado adelante contra Irán, Estados Unidos e Israel, todo el tiempo ofrece o genera información contradictoria. Ahora sí es momento de abrir la primera entrevista del día. Les dijimos al comienzo del programa que la idea era dialogar con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y precisamente en este momento empezamos con una entrevista para la cual hay obviamente una cantidad de temas en agenda. No es la primera vez que nos visita Gonzalo, y la cuestión de situación de calle es el tema central, pero no el único del que queremos hablar esta mañana aquí en La Diaria Radio, 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado y 90.9 en Colonia. Gonzalo, buen día, bienvenido, gracias por estar. Hola Martín, un gusto estar acá con ustedes en esta casa por primera vez, así que contento. Claro, porque vos habías estado en el café. Sí, claro. El año pasado y a comienzos de este año también, habrá que pensar. Sí. Dos oportunidades. Ahí está, esta es la tercera visita. En un momento bien particular, porque bueno, la llegada del invierno no empezó, pero ya estamos viviendo como si el invierno se hubiera adelantado por las temperaturas de los últimos días. Viene a sobrecargar o a generarle más demanda al Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo por lo que pasa con las personas en situación de calle. Entonces, dentro de todo lo que hay para decir al respecto, yo quiero empezar por lo siguiente, ir a un dato puntual. ¿Se sabe cuál es el número de personas que en esta noche que terminó pernoctaron en algunos de los dispositivos que por todo concepto y vinculados a distintas respuestas dependen del MIDES? Bueno, todavía no tenemos el número consolidado de esta noche. Eso sobre el mediodía se hace una reunión del SINAE porque ustedes saben que estamos en modalidad de alerta roja y bueno, la coordinación de alerta roja está en manos del SINAE. Nosotros trasladamos ahí los números del Ministerio de Desarrollo Social y SINAE con los centros de evacuados traslada los suyos, consolidamos esa información. Tenemos información parcial de Montevideo y estamos recabando la información del interior de los centros MIDES, digamos. Nosotros tenemos más de 5.200 plazas estables que no están contabilizadas en los informes diarios que se están haciendo ahora de la alerta, porque son plazas permanentes, digamos. Hay gente que dentro de esa categoría de personas sin hogar que se maneja en la política pública, tienen una respuesta permanente del Ministerio de Desarrollo Social especializada, a veces en cuidados, a veces para personas mayores, viviendas con apoyo, centros de 24 horas que no están dentro del programa Calle. O sea, ahí hay 5.200 plazas que están siempre. Y a eso se le añaden plazas de contingencia, emergencia, que nosotros tenemos entre 2.500 y 3.000, con niveles de ocupación diferentes según la noche, digamos, o el día. ¿El fin de semana cómo anduvo eso? El fin de semana anduvimos alrededor de 2.600, en el caso de Mides, porque ahora se añadieron los centros evacuados. Entonces también hay un trasiego, digamos, de población que cuando no estaban los centros evacuados accedía a nuestra respuesta y ahora ante un traslado policial o ante un abordaje en calle, parte de la alerta roja va a un centro evacuado. Pero en total, entre Montevideo y el interior, sumando la respuesta a MIDES y la de centros evacuados, estamos en más de 3.000 personas por día, además de las 5.200, esas que tenemos de forma permanente. Por eso nosotros siempre hemos hablado de más de 8.000 plazas. Bueno, eso mismo se está verificando ahora con una ampliación que estamos haciendo paulatina según las necesidades y que va a llegar seguramente al entorno de las 9.000 plazas durante el invierno. Ahí está, porque acá por un lado está lo que viene haciendo de forma o de modo sostenido el MIDES, con dispositivos que en algunos casos datan ya de mucho tiempo.
se superpone o se le suma a eso en todo caso esta evacuación obligatoria vinculada al mecanismo de la alerta roja social que ya se había desarrollado el año pasado, donde entran en escena otros actores que forman un sistema de respuesta de alguna forma. Ya desglosaste los números, pero después hay otras cuestiones, ¿no?, que se vienen dando, de las que hablaremos más adelante. A propósito de esto último que mencioné, el sistema de evacuación obligatoria, se estaba manejando la posibilidad de abrir un nuevo centro en Montevideo, en La Aguada, si no me equivoco. ¿Eso sí, está cerca? ¿Ya se concretó? Ya está abierto. Sí. Ya está abierto. Es un local de UTE que se puso a disposición hace pocos días y ya está funcionando. Sí. O sea que en total hay 4 centros, ¿está bien dicho así? En este momento hay 3 centros. Hay uno en La Aguada, el polideportivo, la escuela de policía y el centro de instrucciones. Y está prevista la apertura de un 4º centro en Montevideo. Está prevista la posibilidad también de apertura de un centro en el eje de la Ruta 5. La Paz Las Piedras. La Paz Las Piedras. Y en el interior también tenemos un sistema de centros de evacuación que complementa la respuesta de centros del Ministerio de Desarrollo Social. A su vez está previsto, si no me equivoco, que en breve se lance un nuevo plan invierno, ¿es correcto? En realidad el plan invierno lo adelantamos. Ya está hecho. El plan invierno siempre es progresivo en su ejecución. Entonces, hoy tenemos una cantidad muy importante de plazas, un poco lo que te relataba recién. Eso se va a seguir expandiendo a medida que la captación además lo vaya permitiendo, ¿no? Porque nosotros tenemos el acceso voluntario al sistema, que es, quiero decir, la gran mayoría de las personas que acceden al sistema acceden porque voluntariamente solicitan un cupo. Y además, en el marco de la alerta roja se da la evacuación obligatoria. Bueno, esa evacuación obligatoria, a medida que va teniendo resultados, también va exigiendo más plazas. Y bueno, eso ya lo teníamos previsto en nuestra planificación de plan invierno y se complementa además con respuestas de centros de evacuación. Bueno, así que lo que el MIDES venía haciendo, lo que se va sumando de forma escalonada por el plan invierno, la evacuación obligatoria, y sumo algo más que venía desde antes, ¿no? Los operativos calle, de esto hablamos en verano contigo, en febrero te entrevistamos, sí. Ahí quedó claro que son unos operativos que lidera el Ministerio del Interior, fundamentalmente coordinando con las intendencias y con los municipios, pero obviamente cuando hay gente que por esa vía deja el lugar en el que estaba, porque esto se orienta a evitar que haya campamentos en la vía pública, el MIDES tiene un rol en el recibir a esa persona, evaluar y derivar. Bueno, exacto. ¿Eso sigue funcionando también en paralelo? Eso en este momento está totalmente canalizado a través de la evacuación obligatoria. O sea, no tiene sentido estar aplicando ese operativo si tenemos evacuación obligatoria y a todos los móviles policiales haciendo captación de esa manera. O sea que en realidad está subsumido, podríamos decir, en esta estrategia de la alerta roja. Ya detallamos una cantidad de respuestas posibles de políticas que a veces, terminan integrando planes más amplios, justamente por el momento del año en el que estamos. Hablaste de capaz que más de 8.000 personas en estas noches, por todo concepto, durmiendo, pasando la noche, a veces teniendo una respuesta que es de 24 horas en los distintos dispositivos. Sin embargo, siguen pasando cosas en la calle. Uno sigue viendo mucha gente durmiendo en la calle y de hecho se dan algunos acontecimientos que dan cuenta de problemas de esos que están latentes. Por ejemplo, el fin de semana un conductor alcoholizado chocó contra un comercio cerrado, si no me equivoco, en la zona del Cordón, en Mercedes y Gaboto, y por centímetros no le pasó por arriba a 3 personas que estaban durmiendo en esa esquina. Entonces, ¿cómo se explica que con todo esto que se hace siga habiendo tanta gente que uno ve en Montevideo? Capaz que no tanta como hace un mes, pero mucha que sigue durmiendo a la intemperie. Sí, bueno, hay un descenso que ya se venía viendo de semanas anteriores por distintas estrategias, no solo en la ampliación de las plazas, sino sobre todo los cambios en la vinculación con las personas, que esto es algo de lo que podemos charlar, pero nosotros tenemos un sistema que antes no existía de duplas que están trabajando mucho con las personas en los barrios, caminando, también con móviles, y esa red de captación viene dando resultados importantes en varias zonas del país, no solamente de Montevideo. Con la alerta roja, tenemos además el instrumento de la evacuación obligatoria, que es el instrumento de más amplio alcance que hayamos tenido nunca para trabajar en este tema, ¿no? Y aún así, como vos decís, tenemos personas que a las que no hemos podido llegar, o personas a las que hemos podido llegar, pero que se escurren de alguna manera del sistema, ¿no? El ejemplo que vos ponés es un ejemplo bien típico. El propio medio que difunde inicialmente esta noticia, después revisa las cámaras de la zona y ve que hubo equipos trabajando con esas personas y que esas personas se fueron de esa esquina, efectivamente, aparentemente por el diálogo que se da ahí, en uno de los móviles previstos para la evacuación.
y después volvieron, porque las personas no están privadas de su libertad. Entonces, hay un trabajo para evitar que eso suceda, pero no se puede garantizar el 100% de respuesta en tiempo real, digamos, ¿no? De que una persona volvió a una esquina y, bueno, inmediatamente hay un equipo que justo lo vio, justo lo abordó, justo llegó y la persona volvió a un centro de evacuados o a un centro del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, hay un margen de situaciones en las que efectivamente puede pasar que veamos personas en situación de calle, la vemos y tenemos que trabajar mucho para llegar a esas personas y además para que no se den mecanismos de puerta giratoria que se reducen mucho con esta respuesta de la evacuación obligatoria, mucho más, es mucho menos, digamos, la cantidad de personas que entran y salen que lo que nos pasa, por ejemplo, con la ley de faltas, ¿no? Pero de cualquier manera existen situaciones como esas y bueno, este ejemplo es un ejemplo que lo muestra, ¿no? Claro, ahí se plantea el desafío de la adherencia, digamos, ¿no? De que una persona cuando por alguna de todas estas posibilidades llega a una dependencia del Estado, que tiene al Mides al frente, decida quedarse. Y efectivamente ahí da la impresión de que sigue habiendo problemas. El viernes pasado hubo un informe en TV Ciudad en el que hablaron personas en situación de calle que con la temperatura que había el viernes por la tarde habían elegido estar a la intemperie y algunas decían, una en particular recuerdo que decía, yo no quiero ir a los refugios porque tengo miedo de que ahí alguien me violente. Por ejemplo, se refería a que a veces hay incidentes entre las personas que hacen uso de esos servicios. ¿Qué está haciendo el Mides para trabajar ese tipo de problemas? Bueno, trabajamos mucho sobre la convivencia, sobre el estado de los centros. Hay centros nuevos, muchos centros nuevos que algunos de los problemas típicos, digamos, del sistema los han reducido mucho. Son muchas las líneas de trabajo para mejorar la permanencia dentro de los centros y la convivencia dentro de los centros. Para nosotros, como ya lo dijimos cuando lanzamos la estrategia, la calle no es lugar para vivir, no es una opción, y la violencia que se vive en la calle, además, y que viven las personas que están en situación de calle, es muy grande. Entonces, el acceso a los dispositivos del Estado es protección. Por más de que existan problemas, que los hay, y que los tenemos que, obviamente, revertir, y en eso estamos trabajando, pero el acceso a los servicios de protección del Estado, bueno, le permite a las personas, entre otras cosas, poder, por ejemplo, tener contacto con el sistema de salud, porque nosotros no solamente recibimos a las personas, llamamos a equipos médicos cuando es necesario, estamos en contacto permanente con otras instituciones. Esos servicios permiten además empezar a transitar otros procesos. Hay gente que ingresó, por ejemplo, el año pasado a centros de evacuados o a nuestros centros y que hoy está trabajando como agente comunitario en alguna de las propuestas, incluso en los centros que hemos abierto ahora, ¿no? Y bueno, eso es un círculo virtuoso que solamente se habilita cuando las personas acceden al sistema y permanecen en él. Entonces el trabajo es por la permanencia, implica hacer muchos cambios al sistema y también implica un trabajo sobre la voluntad de las personas, un trabajo de persuasión, de convencimiento, que saben que no es sencillo porque estamos hablando en muchos casos de personas muy vulneradas y además con dificultades severas de consumo problemático de sustancia, de salud mental, etcétera. No todas las situaciones son iguales, a veces se han dado porcentajes demasiado elevados y que no resisten tampoco contrastación con la evidencia respecto de, por ejemplo, la cantidad de personas que utilizan sustancias de forma problemática o tienen problemas de salud mental, pero hay una incidencia muy alta de esos problemas. Entonces, no es sencillo, estamos hablando de una población que todas las redes de contención del Estado le fallaron de alguna manera o fallaron con esas personas y bueno, esta es la última red de alguna manera, ¿no? Entonces, la última red está activando todos los mecanismos posibles. Estamos haciendo cosas que nunca se hicieron. La evacuación obligatoria nunca se había aplicado, pero no solamente la evacuación obligatoria, una expansión del sistema, de las características de las que hubo en este año que pasó, no tiene antecedentes. No tiene antecedentes el uso de la figura del agente comunitario de forma intensiva, como lo estamos haciendo, las duplas de vinculación trabajando en calle, la extensión a 24 horas del sistema en el interior del país, fuera del invierno. Fuera del invierno, solamente en 5 departamentos había centros de atención a personas en calle. Después terminaba el invierno y se bajaba la llave. Y esa gente quedaba en la calle y llegaba al invierno siguiente mucho peor, digamos, ¿no? O sea, era más difícil vincular, pero además con un montón de consecuencias de esa exposición a la intemperie. Entonces, el esfuerzo que está haciendo el Estado es un esfuerzo sin precedentes. Esto
Lo quiero dejar claro porque obviamente no nos va a conformar hasta que haya una persona viviendo en la calle. Ahora, pero es un esfuerzo sin precedentes, ¿no? Ahí mencionaste algunas medidas que tienen proyección de futuro, digamos, que son parte de algo que se presentó en abril, ¿no? La primera estrategia nacional sobre situación de calle. ¿Qué de todo eso, e incluso algunas cosas que se están haciendo ahora, va a ser permanente? ¿Se va a sostener todo el año pensando ya en 2027? Bueno, centros de 24 horas todo el año es una línea de trabajo en la que ya estamos y que se va a profundizar. Las respuestas de vivienda con acompañamiento social son respuestas permanentes y la idea es escalarlas mucho. Son programas que funcionan, son programas que generan mucho más adhesión por parte de las personas que un refugio. Entonces, la apuesta a la vivienda con acompañamiento social es permanente. La apuesta al trabajo es permanente. El trabajo es organizador de la vida de las personas también. No es sencillo porque, bueno, no todas las personas están en condiciones de trabajar en cualquier empleo que se les ofrezca. Entonces esto tiene que estar bien orientado y también acompañado. ¿Ese comentario aplica para la solución habitacional también? Aplica la solución habitacional, quiero decir igual que se han utilizado marcos, desde mi punto de vista, demasiado restrictivos en el acceso a la solución habitacional. Hay que ampliar. Donde se le pide a las personas cumplir con un montón de requisitos para poder acceder a una solución habitacional con acompañamiento. Y la experiencia, no solo nacional, sino internacional, nos marca que transitar por respuestas de vivienda es algo positivo, incluso en casos que hoy por hoy en el sistema uruguayo no califican como para ingresar a una vivienda con acompañamiento. O sea que ahí yo creo que sí que hay que ampliar. Apostamos también como algo permanente a unos proyectos que llamamos de convivencia y producción, que son proyectos que implican también estadía en el medio rural y a partir de ese trabajo el poder generar también una producción colectiva del hábitat entre las personas que están allí, pero además producir, combinan vivienda y trabajo, ¿no? Entonces hay una cantidad de estrategias permanentes que ya se están aplicando y otras que se van a aplicar a partir de todo este proceso que hicimos en el que participaron más de 2.000 personas en 40 encuentros en todo el país. Y en esto, Martín, me importa también ser claro porque he escuchado formadores de opinión, algunos muy informados, que dicen no se sabía que el MIDES estaba haciendo esto, apareció de golpe por las críticas. ¿A quién te referís ahí? Escuché politólogos, algún periodista, decir, no quiero dar nombres, no quiero personalizar, pero escuché personas diciendo esto con un nivel de desinformación alarmante, porque nosotros el 20 de agosto del año 2025 lanzamos este proceso en el espacio modelo con el presidente de la República. Estuvieron todos los medios de comunicación ahí. Hicimos 40 encuentros en todo el Uruguay, al que fue la prensa local de todos los departamentos, donde, bueno, la prensa tuvo disposición a participar. Con participación, como les digo, de más de 2.000 personas. El lanzamiento la presentación se termina haciendo en abril porque la postergamos 2 semanas, producto del lanzamiento del plan de seguridad. O sea, nada de esto fue improvisado, todo esto fue planificado, a la vez que veníamos tomando medidas, una estrategia con una metodología, con herramientas de la educación popular, de la psicología comunitaria, que nos permitió que gente que nunca había tenido voz en esto la tuviera. Así que si algo no hay en esto es improvisación, ¿no? Ahora, Gonzalo, sobre el cierre de este primer bloque, porque retomaremos la conversación en minutos nada más. Me decías al comienzo, volviendo al número inicial, que en las últimas noches, no contemos la que pasó recién, porque no están todavía los números consolidados, más de 8.000 personas hicieron uso de alguna solución para pernoctar. ¿Hay algún objetivo en términos de cifras que esté manejando el gobierno para el momento en el que en 2030 se entregue la gestión al gobierno que viene? Es decir, ¿qué sería satisfactorio en términos de número para decir, se entrega una situación en términos de la población en situación de calle, valga la redundancia, mejora la recibida? Bueno, yo te diría 2 cosas. Primero, la reducción de la cantidad de personas a la intemperie, la reducción notoria de la cantidad de personas a la intemperie. Ese es un objetivo que para nosotros, como objetivo final, es el 0, digamos, ¿no? Siempre vamos a trabajar hacia ahí. Ya sabemos que a 0 no se va a llegar. Sabemos que no lo ha logrado ningún país del mundo. Es una referencia con la que trabajar, porque para nosotros no es aceptable que una persona viva en la calle. O sea, esa es la orientación, podríamos decir. Esa es la orientación. Y después, yo creo que hay un indicador muy importante que es la proporción de respuestas no refugio dentro del sistema. Es decir, si el objetivo fuera que las personas no tuvieran algún tipo de respuesta de protección social, es decir, que no necesitaran de algún tipo de respuesta de protección social, es un objetivo que hay que afinarlo mucho, digamos, ¿no?
hay que afinarlo mucho. Hoy, en el momento presente, yo te diría, obviamente, cuanto menos necesiten de las personas de una respuesta del Estado para poder vivir con dignidad, mejor. Pero hay mucha gente que lo necesita y no ha accedido. Entonces hoy el primer objetivo es mejorar el acceso a la respuesta de protección social. Por eso esta ampliación tan grande. Y el segundo, junto con esto, es que la mayoría de esas respuestas no sean respuestas de refugios transitorios, sean respuestas de vivienda, de trabajo, que están más cerca de poder generar una vía de egreso del sistema que la respuesta a un refugio, que es una respuesta donde lamentablemente hay mucha rotación de las personas entre la intemperie y el sistema de protección social. Última pregunta antes de la pausa. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la semana pasada anunció la creación de un comité de seguimiento de las personas en situación de calle. ¿Eso ya está conformado? ¿Eso va a empezar a funcionar más adelante? ¿Hay datos concretos al respecto? En realidad, Martín, lo que hizo Pacha la semana pasada en la conferencia de prensa que tuvimos y en algunos comentarios después públicos fue reiterar algo que habíamos planteado en la presentación de la estrategia con el presidente de la República, que es que se generan a partir de este año 2 ámbitos. Uno que está atendiendo la emergencia sociosanitaria, que en este momento se canaliza a través de la alerta roja. Después de la alerta roja esto tiene que tener una continuidad. Está liderado por la Presidencia de la República a través del SINAE, porque requiere de mucha atención de todas las instituciones. Entre otras, la Policía Nacional, que está haciendo un esfuerzo muy grande también en la captación y que tiene muchísimos móviles disponibles. Y otro ámbito que es un ámbito más estructural, de abordaje integral de la situación de calle, que ese lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social y es un ámbito donde están obviamente otras agencias y actores como el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? Que tiene una centralidad muy importante en esto y mucha disposición también a ayudar, el Ministerio de Salud, ACE, la Administración Nacional de Educación Pública, pensando en temas de educación, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Deporte, bueno, en fin, otras instituciones. Ese ámbito se conforma a partir de un decreto presidencial que sale en simultáneo, digamos, con el de la alerta roja y en estos días ese ámbito se va a poner en funcionamiento. Hoy estamos todos muy centrados en la respuesta a la alerta roja, pero no queremos que se postergue la implementación de este ámbito al finalizar la alerta roja, entre otras cosas porque entendemos que nos va a permitir una salida mucho más ordenada de la alerta, porque la discusión de lo estructural o el abordaje de lo estructural es justamente la respuesta de vivienda, la respuesta de trabajo, la respuesta esta de salud mental más permanente. Bueno, todo eso bien articulado nos va a permitir también una salida mucho más ordenada de la alerta. Brevemente, Gonzalo, para cerrar este bloque, el día que presentaron la estrategia nacional se enumeró, digamos, en esa cantidad de ejes con 42 medidas. En la enumeración, mejor dicho, se mencionó la activación de una aplicación para que la gente pudiera desde sus dispositivos reportar casos, y también en los últimos días se han puesto en consideración o en conocimiento público una serie de vías de comunicación por WhatsApp y por otras vías también para que la gente se comunique y eventualmente diga si hay situaciones bajo determinado riesgo. ¿Cómo podemos sintetizar todo eso que tiene que ver con la comunicación de la gente con el ministerio? Bien, en primer lugar, cambiamos la numeración porque era una numeración muy difícil de recordar. A mí me la preguntaban y me costaba realmente hasta en una entrevista retener el número. Entonces pasamos a un número que tiene una recordación mucho mayor, que es el 0800-3650. Y a nivel de WhatsApp es el 091-365-000. Este 365 tiene que ver con un concepto que lo planteamos en la presentación de la estrategia, que es la idea de que el esfuerzo tiene que ser de todo el año. No es un esfuerzo exclusivamente del invierno. Este no es un problema estacional. Estamos escalando la respuesta en el invierno porque hay una situación de exposición al frío que obviamente es de riesgo para las personas, pero vivir en la calle es de riesgo, vivir en la calle de riesgo todo el año. Entonces, la idea de un plan 365, e incluso dijimos más, la idea de abolir el plan invierno en los próximos años. Nos planteamos a partir del 2027 que ya no existe específicamente un plan invierno, sino un plan 365. Sustituir el plan invierno por un plan anual llamado Plan 365 a presentarse en diciembre de cada año. En diciembre, que esto la idea es que a fin de año se presente toda la planificación del año siguiente, lo que implica obviamente una respuesta estacional diferenciada, porque no quiere decir esto que en el invierno no se vaya a dar una respuesta especial, como se está dando ahora, pero tratar de matrizar este otro concepto que es el de la respuesta permanente todo el año. Entonces ahí volviendo a la comunicación, ¿cómo sería entonces? ¿Por qué números la gente puede acceder y cómo usaría la app para cerrar el bloque? 0800-3650, 091-365-000, esos son los dos números. El 091 es para WhatsApp,
el 0800 llamada telefónica con atención personalizada a las 24 horas, que esto tampoco existía. Nosotros lo pasamos a 24 horas durante todo el año. Y la app en realidad va a ser en la primera instancia una app web que le vamos a estar presentando en estas horas, esta misma semana. Esta aplicación que queremos que después esté disponible también en las tiendas de aplicaciones, digamos, pero que en primera instancia la vamos a testear a través de una app web, va a centralizar todas las vías de contacto que existen. En esto discutimos mucho si generar una tercera vía de contacto, además del 0800 y el WhatsApp. Ya el WhatsApp tiene georreferenciación, digamos, en el uso mismo de la herramienta, o sistematizar ahí las vías de contacto. Agregamos obviamente el 911. En el interior del país la respuesta es por el 911, no es por estos números que yo dije. Agregamos el 105, porque el 105 es muy importante cuando uno ve una situación de riesgo sanitario, ¿no? ¿Verdad? No, ahí está bien llamar al Ministerio de Desarrollo Social siempre, pero es importante que primero llegue la ambulancia. Si no, nosotros vamos y llamamos a la ambulancia y estamos demorando más tiempo la respuesta. Entonces, todo eso centralizado. Después tiene un mapa de recursos. Esta app web tiene un mapa de recursos donde uno puede encontrar georreferenciados los recursos existentes vinculados a la atención a personas en calle, las puertas de entrada, las puertas abiertas, los comedores también del INDA, los centros de desarrollo comunitario del Ministerio de Desarrollo Social que venimos abriendo, las oficinas territoriales, los refugios, en fin, las respuestas que están a la mano de las personas. Y la posibilidad, que esto me parece bien importante, además de acceder a información sobre números, sobre la estrategia, etcétera, que hay una parte importante de la población a la que esto le interesa y queremos que cada vez nos interese más. Además de eso, la posibilidad de postular como recurso para incorporarse a esa red. El concepto es el concepto de una red 365 calle, que nos permita que también organizaciones de la sociedad civil, personas que están llevando adelante iniciativas para atender a personas en calle, que las hay y muchas en Uruguay, también puedan postularse como recurso, nosotros tener una conversación desde el ministerio e integrarlas eventualmente a ese mapa. Así que por ahí va a ir un poco el concepto de la app. Breve ida a tanda y seguimos hablando con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civita. No se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950.
En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Esta es la segunda parte de la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, con el que hablamos bastante de las políticas vinculadas a las personas en situación de calle. Por ejemplo, mencionó Sibila recién la instrumentación de un plan 365 a partir del año que viene y la idea en líneas generales de sostener algunas acciones a futuro de un modo permanente, y todo eso presenta un desafío, entre otras cosas, que es el presupuestal. Todo lo que se proyecta para el periodo completo, que está contenido en la estrategia nacional presentada el mes pasado, ¿implica un aumento del presupuesto del MIDES? A ver, el Ministerio tuvo un incremental previsto ya en el mensaje presupuestal. Obviamente cada rendición de cuentas se vuelve a discutir qué asignación es necesaria, teniendo en cuenta las restricciones que tiene el país, y esto es algo que venimos conversando a nivel del gobierno. Nosotros además teníamos una gran cantidad de créditos por refuerzos presupuestales, dado que la línea de base del Ministerio estaba muy lejos de lo que en realidad el Ministerio ejecutaba. En el presupuesto la línea de base se sinceró mucho. De cualquier manera, una institución como el Ministerio de Desarrollo Social, con tanta respuesta de emergencia, necesita refuerzos cotidianamente, y eso está dentro de lo previsto, digamos. Lo que refiere a la estrategia en la primera fase de implementación está contemplado que parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy se reconvierta para financiar alguna de estas transformaciones. Pongo un ejemplo, ¿no? Todos los inviernos nosotros escalamos mucho en la cantidad de cupos. Este año ese proceso de incremento de plazas empezó antes, no fue en el invierno, fue anterior. Después de que esa ampliación se hace, se tiende a cronificar en el sistema. Bueno, nosotros, en lugar de cronificar la ampliación que vamos a hacer ahora, que ya es, digamos, como un tercer escalón de ampliación de plazas, queremos convertir esos recursos destinados a esa ampliación en recursos para financiar propuestas de vivienda con acompañamiento social, para financiar soluciones laborales. ¿Y no es más caro eso que lo que venías haciendo? Increíblemente, no es más caro. Es más caro la respuesta de refugio, porque la respuesta de refugio es más intensiva en trabajo técnico que lo que es, por ejemplo, la de vivienda con acompañamiento. El acompañamiento en la vivienda con apoyo, por ejemplo, tiene un acompañamiento itinerante, no es necesariamente un acompañamiento permanente allí en la vivienda. Hay distintas modalidades, pero hay modalidades donde el acompañamiento es más itinerante. Entonces, en realidad el rendimiento es un rendimiento superior en el caso de esta respuesta respecto de la respuesta de refugio. Ya que mencionás ese punto, ¿no? Lo que implica tener un refugio abierto con gente trabajando. Comparto contigo parte de uno de los mensajes que nos han llegado, que plantean un problema del que se viene hablando hace mucho: cómo hacemos las y los trabajadores para seguir sosteniendo el día a día cuando vemos que siguen abriendo centros, pero las partidas siguen mes y medio atrasadas. Yo te iba a plantear, y este mensaje justamente abre el tema, que este lunes el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, el SUTIGA, que nuclea al personal que trabaja en dispositivos del MIDES, contratado a través de organizaciones de la sociedad civil, tiene previsto hacer una asamblea para analizar nuevos atrasos en los pagos. En febrero te recibimos y el tema estaba presente. En las últimas semanas, por lo menos desde el sindicato, se dice que sigue habiendo organizaciones atrasadas, y en diciembre del año pasado se había presentado una suerte de solución, un puente financiero que teóricamente iba a evitar que eso se repitiera a futuro. ¿Por qué el estado de cosas sigue planteando que el problema está? Es un problema que acompaña al Ministerio de Desarrollo Social desde hace muchos años, ha tomado más notoriedad pública en el último tiempo, los convenios además se han ido multiplicando, entonces el problema se agudizó mucho durante la administración pasada. En el 2024 los trabajadores decían en una entrevista que hace poco tiempo repasaba que llevaban en algunos proyectos 4 meses consecutivos sin cobrar. Nosotros no tenemos situaciones de ese tipo hoy. Hay atrasos en algunas organizaciones, las hay, pero no de esa magnitud. Y si ¿de qué atrasos hablamos en tiempo?
En cantidad de tiempo, Sí, mes y medio. atrasos de días en la mayor parte de los casos, y hay una organización en la que se configuró un atraso de un mes, que es la situación que obviamente nos tiene más preocupados, nos tiene preocupados todas, pero esta es la situación más grave en este momento, que se resolvería esta semana, por lo que tengo entendido, sobre la cadencia de partidas y pagos por parte de la organización. Pero no depende exclusivamente de nosotros. Eso es lo otro que me parece importante trasladar acá. Hay varios actores en esta articulación, ¿no? Nosotros conveniamos con organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil contratan personas para trabajar en el marco de esos proyectos. Esto, si uno lo escribe así, suena a una tercerización lisa y llana, pero la realidad es que las organizaciones de la sociedad civil aportan a los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social desde su expertise, desde su acumulación, desde un perfil propio que no es exclusivamente ejecutar algo que el Ministerio dispone. No queremos que sea así, además, ¿no? Ahora, la responsabilidad en el vínculo laboral es en primera instancia de la organización y subsidiariamente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué se producen esos atrasos? Ya lo hemos explicado más de una oportunidad. Nosotros tenemos exigencias legales para poder pagar. O sea, el Estado no puede pagar de cualquier manera. De hecho, antes de pagar, el pago se interviene por parte del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación. Si no se cumplen ciertos requisitos, ese pago no se habilita, no por el Ministerio de Desarrollo Social, sino por los organismos de contralor competentes en base a requisitos legales. Esas exigencias tienen que ver con la rendición de cuentas de las organizaciones y procesos de control de esas rendiciones de cuentas. Las fallas, ¿dónde han estado? Han estado en dos puntas, digamos. En las rendiciones de cuentas por parte de las organizaciones y en los controles también por parte de la administración en cuanto a la velocidad de esos controles o de esos procesos administrativos. Todo esto muy tensionado además por convenios que se inician con lo que se llama principio de ejecución, que es una observación que suele hacer el Tribunal de Cuentas, que tiene que ver con proyectos que arrancan antes de estar firmado el convenio, ¿eh? Esto genera más atraso en todo el procedimiento. Entonces, estamos reduciendo esos principios de ejecución sensiblemente, era algo que venía escalando muchísimo en el Ministerio. Ahora con la posibilidad de planificar, además, algo que en el primer año no podíamos hacer porque asumimos con muchísimos convenios sin firmar que tenían que renovarse de forma inmediata. Estamos además con el puente financiero evitando que estas situaciones se extiendan más tiempo. Eso fue lo que se presentó en diciembre. Que Exacto. En diciembre logramos resolver un problema grande que teníamos de acumulación de meses de atrasos en algunas organizaciones. En marzo nuevamente logramos evitar que el problema se prolongara más tiempo. Para un trabajador que no cobra el salario en fecha, te podrá decir, está todo bien, se redujo el problema, pero para mí es mi salario. Yo no llego y a fin es de con mes, lo que vivo y no llego a fin de mes. Y no solo lo entiendo, sino que lo vivo todos los días con un nivel de angustia muy grande, porque sabemos que hay trabajadores que están en esta situación, en esta condición, y que no es responsabilidad de los trabajadores que eso esté pasando. Pero ¿verdad? ¿y entonces, para adelante qué? Para adelante, el puente financiero va a seguir funcionando y es un mecanismo que sirve, no resuelve todo el problema, pero sirve, mitiga, digamos, el problema. Los cambios en el sistema de rendición de cuentas, que están empezando a dar frutos también. El inicio en tiempo de los convenios siempre que se pueda. Cuando digo siempre que se pueda es que hay respuesta de emergencia donde eso no es posible, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con la dinámica de la realidad. Pero siempre que se pueda, el inicio en tiempo de los procesos administrativos para que los convenios puedan llegar a buen puerto también en los pagos, y una mejora en los procesos de rendición de cuentas de las organizaciones, que esto es algo que estamos trabajando todo el tiempo. Hay organizaciones con las que hemos discontinuado nuestro vínculo por vulneración de derechos laborales, por malas prácticas de distinto tipo. Lo hicimos en caso de varias organizaciones. Hay otras organizaciones que tienen problemas para rendir, que algunos son incluso consecuencia de una especie de círculo vicioso de malas prácticas que no son solamente las organizaciones. Entonces tenemos que tener también ese cuidado, ¿no? Pero el convenio con ANDE, que nos permite tener el puente financiero, también nos permite trabajar la capacitación en gestión, que esto es muy importante porque uno puede tener muy buenos servicios en territorio o en un centro de atención y dificultades para gestionar la parte administrativa. Entonces en esto también se está trabajando en formación. Así que son varios los campos en los que se está trabajando. También exploramos la posibilidad de que algunos de estos convenios y estos pagos se tramiten en la órbita del derecho privado a través de
alguna estrategia de fideicomiso. Esto lo conversamos con la CND. Nosotros tenemos un convenio con CND que nos permite hacer este tipo de cosas. Lo estamos probando en algunas situaciones puntuales para ver cómo funciona. Tampoco resuelve de forma absoluta el tema porque la rendición de cuentas para el Estado siempre es imprescindible. Aun cuando haya un fideicomiso. Sí, es imprescindible porque sobre todo por la parte salarial, porque vos tenés que controlar el cumplimiento de la ley de tercerizaciones. Si vos no controlás los extremos de la ley, no podés ordenar el pago, salvo incurriendo en una falta muy grave desde el punto de vista de las exigencias a un administrador, ¿no? Sobre el cierre, 2 preguntas políticas. Vos, en la, digamos, respuesta anterior, hablabas de los desafíos presupuestales, decías que buena parte de lo que se busca hacer se puede hacer con recursos que el Ministerio ya tiene en función de la vigente ley de presupuesto. Ayer hubo o durante el fin de semana, en realidad, creo que fue el sábado, una intervención del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en un ámbito abierto a periodistas que han mencionado muchos medios en las últimas horas, donde no descartó una rendición de cuentas gasto cero. ¿Te preocupa, como ministro, que se dé esa posibilidad ahora en el proyecto de rendición de cuentas que va a llegar al Parlamento a mitad de año? A ver, lo que decía Gabriel, yo lo escuché, es en una situación de restricción como la que tenemos es un escenario que no se puede descartar. No dijo ese va a ser el escenario. No descarta. Estamos en un proceso de análisis. Yo creo que esto, en todo caso, hay que comentarlo cuando tomemos definiciones. No me quiero anticipar a eso. Una opción Siempre es gasto cero, o sea, rendición de cuentas de artículo único, y el gasto cero quiere decir incrementos adicionales cero. Una opción es esa, dijo Civil. Siempre los recursos son necesarios y obviamente estas políticas demandan recursos. También demandan gastar mejor, que es algo en lo que también estamos trabajando, y conversando a la interna del gobierno sobre los recursos que la política necesita. Así que veremos cómo avanza ese diálogo. Y ya que nos metimos en, digamos, como gran tema Consejo de Ministros o Gabinete o Gobierno, ¿cómo viviste lo que se supo el fin de semana pasado, la visita del presidente de la República a un portaaviones de Estados Unidos? Es algo que no pude hablar con el presidente de la República todavía, entonces no lo voy a hablar con los medios de comunicación. ¿Lo querés hablar con él? ¿Lo tenés como un pendiente? Es parte de nosotros. Conversamos mucho, conversamos de los temas del ministerio, conversamos de otros temas políticos. Yo creo que lo primero con un compañero y con un compañero que además en este caso lidera el gobierno, yo soy un ministro designado por Yamandú, es conversar con él, ¿no? ¿Verdad? Conversar sobre esa realidad, sobre los motivos que llevaron a esa decisión, etcétera. Y bueno, eso lo conversaré en la órbita del propio gobierno. ¿Cómo te enteraste? Lo vi a través de los medios de comunicación. No fue algo que haya sido conversado, digamos, previamente en la interna del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Te hubiera gustado que se hubiera dado esa instancia previamente? Tengo que conocer el proceso del tema. Para cerrar, Gonzalo, fuiste secretario general del Partido Socialista durante unos cuantos años. Trascendió que ya hay, digamos, un proceso avanzado en el PS de apoyo a una eventual nueva candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Esto es significativo porque justamente el Partido Socialista en la elección anterior, cuando Pereira fue elegido para el actual mandato, presentó tu candidatura. Vos competiste con Pereira en esa interna. ¿Qué cambió en el medio y qué tan cerca está de que madure efectivamente ese apoyo del PS al actual presidente del Frente Amplio? Bueno, yo no estoy en la dirección del partido ahora, pero converso cotidianamente con el secretario general y con los compañeros. Sé que vienen en un proceso de definición hacia ahí. Me parece que la situación es bien distinta. Fernando se consolidó en la presidencia del Frente Amplio. Estamos en un momento diferente también, ¿no? Con el Frente Amplio en el gobierno. Y creo que todo se va orientando hacia ahí, ¿no? Y me parece que es bueno que el Frente tenga cierta estabilidad en su conducción en este momento y que además todo el proceso de debate propio de los congresos, de la elaboración que hacemos nosotros permanente, porque el Frente Amplio es una fuerza política que tiene discusión constante sobre los temas de la vida del país y sobre temas más estratégicos, más de proyecto, se dé sin la interferencia de una competencia interna en este momento concreto de la vida del país y del Frente, ¿no? Esa es mi mirada. El partido tiene sus tiempos, sus procesos y sus canales también para discutir y resolver. Gracias, Gonzalo, por la visita a la mañana de la diaria. Gracias a vos, Martín. Hacemos una brevísima pausa, vuelve Mariana Cianelli, después estará Natalia Ubal, todo eso en lo que queda, un poquito menos de una hora, no se vayan. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. En Habitat, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Diez horas con 9 minutos, momento de actualización informativa en la mañana de la diaria. Vamos a desarrollar un tema mencionado hace un rato, en tren de adelanto, digamos, porque el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que habrá fiscalización sobre los contenedores, pero que primero se le va a informar a la población. La Intendencia prevé controlar con personal inspectivo y cámaras de vigilancia el correcto uso de los contenedores y multar si detecta que las personas tienen residuos fuera, si los comercios usan contenedores domiciliarios para deshacerse de sus residuos o si las personas dejan residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros. Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027 y comenzaron en los municipios B y C, que comprenden, entre otros barrios, a Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó, Prado, Capurro, Aguada. Se prevé que estos operativos se extiendan luego a los municipios CH y A, más tarde al G y al D y finalmente al E y al F. Las multas podrán ser de hasta 350 unidades reajustables, unos 670.000 pesos. Consultado sobre el plan este domingo en rueda de prensa, Vergara aclaró que la idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, dejándoles claro a vecinos y a vecinas las conductas a llevar adelante. Más de la agenda montevideana advierten que un proyecto inmobiliario podría incrementar las desigualdades y generar daños ambientales en los bañados de Carrasco. Un grupo de vecinos y vecinas de varios barrios del noreste de Montevideo se movilizó tras tomar conocimiento de que un proyecto inmobiliario de 226 hectáreas pretende instalarse en predios aledaños a los bañados de Carrasco. Se trata de una iniciativa presentada por la compañía Bislun SAS que el intendente Vergara pidió ante la Junta Departamental de Montevideo que se declare de interés departamental. Las y los vecinos y las organizaciones que se oponen a esta iniciativa elaboraron un documento en el que recuerdan que los bañados de Carrasco forman parte de la cuenca del arroyo Carrasco, un sistema de
aproximadamente, dice el documento, 20.500 hectáreas que articula cursos de agua, territorios urbanos, rurales y periurbanos. El coordinador institucional de la Intendencia de Montevideo, Justo Onandi, dijo a la diaria que para resguardar los bañados de Carrasco propone la generación de un parque lineal con accesibilidad pública y confirmó que la iniciativa debe recibir el visto bueno del Ministerio de Ambiente. Informó que están en una etapa de estudios donde hay un detalle que es reservado en este momento porque en definitiva, dijo Onandi, es una iniciativa privada, pero que una vez que se entienda que los estudios van avanzando, se empezarán a hacer públicos. A un año de la muerte del expresidente José Mujica, que se cumplirá este miércoles 13 de mayo, el Movimiento de Participación Popular organiza actividades en los barrios y un acto en el Teatro El Galpón. Sí, mañana en Montevideo habrá actividades en todos los municipios en las que van a participar integrantes de la bancada, del MPP, también referentes del sector. El miércoles, a partir de las 19, es que se va a llevar a cabo el acto mencionado en el Teatro El Galpón, en Montevideo, en el que habrá actuaciones de la murga Garrate Catalina, del murguista Raúl Tintabrava Castro, el referente histórico de Falta y Resto, y también del músico Mario Carrero, que forma parte de esa grilla anunciada. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Según la estación meteorológica del Prado, en este momento hay 12 grados con 4 décimas en Montevideo. La máxima prevista para el día de hoy es de 16 grados, va a estar despejado hacia la tarde. Ya se viene Natalia Ubal para hablar justamente del aniversario del fallecimiento de Mujica en clave de reflexión política, pero antes vamos a compartir algunos mensajes. La mañana de la diaria. Algún mensaje leí, por lo menos uno leí durante la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, pero seguramente haya alguno más. Sí, nos llega un mensaje que Gonzalo Sibila respondió todo lo preguntado en la entrevista y destacando las viviendas con acompañamiento que le parecen una buena gestión para el plan invierno. Otro mensaje dice, es increíble que una gran cantidad de políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social se sostengan con trabajadores y trabajadoras que están yendo a trabajar gratis. Es inaceptable. Políticas destinadas al fracaso, dice este número. Sobre el segundo bloque de la entrevista con Sibila, hablamos justamente de los atrasos en los pagos, que según el ministro son en algunos casos de días y en una situación de un mes que están padeciendo quienes trabajan con sistemas de contratación bajo algunas organizaciones de la sociedad civil. De esto ya habíamos hablado con él en febrero pasado, y el año pasado el asunto ya estaba planteado como problema. Sí, y hoy hay una asamblea de los trabajadores, además. Del Sutiga. ¿Te parece si preparamos la mesa para recibir a Natalia Ubal? Ya vendrá Natalia Ubal, pausa mediante. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ...10:17 de la mañana, 10:17 de la mañana de la diaria. Ya está en esta mesa Natalia Ubal, como todos los lunes, hoy anticipándose a un aniversario que se va a cumplir en 48 horas, el miércoles, que será 13 de mayo, y entonces ese día se cumplirá un año del fallecimiento del expresidente José Mujica. Todo un acontecimiento ocurrido en 2025 que va a disparar una serie de reflexiones en el informe que sigue, justamente en este bloque de cerca de media hora que nos permitirá hablar bastante con Natalia. ¿Cómo te va, Nati? ¿Cómo andas, Martín? ¿Estuviste reflexionando o buscando reflexiones a propósito de ese hecho? Sí, ya conversaron un poco con Mari todo lo que está previsto para como homenaje, digamos, de este aniversario del año del fallecimiento de Mujica. Y la idea era como... A mí me tocó seguirlo bastante de cerca a Mujica en su tarea política, porque ya te diría que desde los 16 años, que le hice la primera entrevista cuando él era diputado por Montevideo, después también en la campaña electoral, bueno, en el primer gobierno del Frente Amplio, en la campaña electoral de 2009, que finalmente, donde se convirtió en presidente, durante toda su presidencia, incluso hasta los últimos meses antes de fallecer. Entonces, bueno, quería traer algunos aspectos vinculados a su pensamiento, que capaz que no son los que más se conversan cuando se habla de él, por un lado, y por otro lado también conversé con Lucía Topolansky, y hablamos un poco de los vacíos que dejó Mujica en el Frente Amplio y también de cómo debería llenarlos el Frente Amplio, ¿no? Eso es un poco el foco de la columna. Entonces voy a arrancar un poco con el tema del pensamiento. Ajá. Primero. Y la propuesta es escuchar brevemente algunas frases de Mujica primero y después hacer algún comentario. Él nos dio una entrevista en 2021 a Mari Cianelli, a Ignacio Martínez, de la sección política de La Diaria, y en ese momento fue en su chacra. Y fue además una entrevista muy extensa, porque viste que habitualmente cuando hacemos entrevistas a los políticos en general se centran en la coyuntura, y en este caso estuvimos hablando como 3 horas con él de temas más filosóficos y más también de balance de su vida, de su legado, aunque él odiaba esa palabra legado. Plena pandemia aparte, ¿no? En plena pandemia. Que era un tiempo en el que había capaz que más espacio para salir un poco de la agenda y buscar esas opiniones de personas que podían salir de la coyuntura. Sí, que una anécdota es que hacía mucho frío, era en invierno, Mari se debe acordar, y en un momento él le habían acondicionado todo para hacer la entrevista en un contenedor que estaba ahí afuera de la chacra. Recordemos que funcionó durante bastante tiempo, mientras él era presidente, sobre todo para la seguridad, y cuando llegó ahí vio que tenía que hacerlo en el contenedor, dijo, no, de ninguna forma, yo me siento acá. Se sentó afuera, hacía un frío bárbaro y era plena pandemia. Bueno, no le importó mucho y estuvimos ahí como 3 horas prácticamente hablando de muchas cosas, y voy a centrarme un poco voy a tomar algunos fragmentos de esa conversación para hacer alguna conexión con su pensamiento. Entonces vamos a escuchar lo primero. Martín, ¿te parece el primer audio? Muy bien. Cuando fui a Alemania me pusieron una alfombra roja como la que aquí allá a la esquina. ¿Y sabes lo que es? Yo sentía, me metieron en un Mercedes-Benz que la puerta pesaría como 3.000 kilos. Era blindado. Y me pusieron 50 motos adelante, 50 atrás, y yo decía entre mí, ¿qué? Pero yo no puedo arreglar el mundo, pero esos son los valores del mundo en el que vivimos. Hay gente que le parece que tiene que ser esplendoroso. Y yo me pregunté, ¿las repúblicas modernas vinieron para eso? En términos de valores, ¿vinieron para eso? ¿O vinieron para suscribir que básicamente somos iguales y fueron un grito contra la nobleza, contra el feudalismo, contra la monarquía, contra todo eso? Mujica hablando de, bueno,
de cosas que les han ido pasando a las repúblicas, digamos, ¿no? Que uno no puede dejar de asociarlas con algunos descontentos que a veces se generan en la opinión pública ante ciertas gestualidades. Sí, ahí yo quería conectar un poco, primero con la conexión de él con lo popular, ¿no? Y después con el republicanismo, ¿no? Este concepto de republicanismo que manejó ahí con esta anécdota que planteaba. Él decía, por ejemplo, en septiembre de 2008, en un acto en Buenos Aires, decía que el partido que no encuentre un lenguaje que sea entendible por su sociedad no es un partido progresista, aunque tenga ideas progresistas, ¿no? Este concepto de, tenemos que hablar para la gente o para el pueblo, como les guste más. Y él, en realidad, también en esas recorridas que hacía, por ejemplo, recuerdo Martín en la campaña electoral de 2009, la que la llevó a la presidencia, en esas bicicleteadas que te acordás que hacía, a mí me llamó mucho la atención, recuerdo porque todos los políticos, digamos, hacen ese tipo de acciones, pero el vínculo con la gente, ¿no? Esa cuestión de llegar y la gente sentirlo como un igual y conversarle como un igual. No había esa distancia que uno ve a veces con otros políticos y eso era un elemento importante para él y a veces lo llevaba a tener, creo yo, ciertos cortocircuitos con algunos sectores de la población porque él le molestaba muchísimo esa cuestión le molestaba la soberbia dentro de la izquierda y en particular en la academia y en los intelectuales. Y esto, porque por un lado él entendía que lo distanciaba del pueblo y de la gente y por otro lado sentía esta cuestión porque él no era en realidad antiintelectual, ¿no? Porque muchas veces al revés, era él mismo un intelectual, leía, ¿no? Ensayos políticos, filosóficos, sociales y además también leía poesía, leía ficción, era gran lector y en realidad lo que le molestaba sobre todo era cuando a veces se critica desde cierto pedestal, ¿no? También académico, intelectual, algunas acciones que, de personas que critican y en realidad no estuvieron en la gestión cotidiana de las cosas y quizás no comprenden cabalmente las complejidades o las dinámicas o las dificultades y se cuestiona desde ese lugar. Y eso lo llevaba a veces a ser bastante agresivo, ¿no? Con la intelectualidad y decir cosas que no eran pertinentes y ni siquiera eran ciertas muchas veces, ¿no? O generalizaciones muy gruesas. Y me parece que surgían un poco de esto, de esta convicción de que la izquierda debería estar más cerca de la gente, ¿no? y del pueblo. Esa era la primera como reflexión que quería traer. Después vamos a escuchar también otras cuestiones porque Mujica habló de la importancia de la cultura y también habló de los autoritarismos en la izquierda y particularmente de algunos gobiernos que se dicen de izquierda en la región. Vamos a escuchar primero lo que decía sobre la cultura. Eventualmente no sé si se puede construir un sistema mejor, pero no cabe duda de que algo mejor supone una cultura. Mi generación, pienso que globalmente cometió el error de justipreciar las dificultades. Creyó que cambiando las relaciones de producción y de distribución iba a cambiar la sociedad. Y entonces tuvo una visión del cambio excesivamente material y justipreció el valor de una cultura. El capitalismo en los hechos ha ido formando una cultura que nos rodea y nos embebe a todos, de la cual estamos manejados por esa cultura, de hecho. Me refiero a la conducta subliminal. Justipreciar es un verbo transitivo que significa tasar, valorar o apreciar algo en su justo valor. Lo estoy leyendo porque yo no lo sabía. Lo confieso y lo usó 2 veces en el tramo que recién escuchamos. Las veces que busqué en el diccionario palabras que decía Mujica diciendo, se equivocó con esto y siempre le acertaba con la palabra. A veces se equivocaba, ¿no? En la conjugación de algún verbo. Recuerdo Murgas que hacían chistes con eso, con podamos o puedamos. Sí, las conjugaciones sí, pero a veces esos términos que uno no conoce y nada, como hiciste vos recién, Martín, me pasó varias veces. En este caso lo uso bien, justipreciar. Claro. Y ahí en ese caso, en un momento en esa entrevista, incluso Mujica usa el término batalla cultural, ¿no? Esta cuestión que también fue una evolución en su pensamiento, ¿no? De poner ese énfasis en las condiciones materiales y en la toma del poder, etcétera, y en realidad al final entender o decir que sobre todo
pasa, o en primer lugar pasa la transformación social por un cambio en la visión que tenemos de las cosas y en cómo nos comportamos, que está también permeado por la subjetividad y por la cultura. Y bueno, él fue bastante enfático varias veces hablando de eso en sus últimos años de vida. Y bueno, después quería comentar también la cuestión del autoritarismo, como decía. Vamos a escuchar otro audio de aquella entrevista de 2021. Hay una teoría, la dictadura del proletariado, al cual le debemos a Lenin una explicación del funcionamiento del Estado que tendría que enamorar y explicar muchas cosas, porque tiene una parte que es una gigantesca verdad, el dominio de la cosa. Pero en el largo plazo tal vez conserve un error. El problema de la dictadura. Una sociedad mejor no se puede forjar a costa de una dictadura, me parece. El costo que tiene nos termina deformando. Pero claro, esto lo ves con el diario del lunes. Hace 40 años no lo veíamos. Recuerdo alguna de las, diría yo, de las primeras entrevistas que le hicimos a Mujica y durante el periodo de auge del chavismo y de Hugo Chávez en particular, ¿no? Cuando Hugo Chávez estaba como en la cresta de la ola. Con quien, por otra parte, él tenía un vínculo directo, muy cercano, ¿no? cercano. Y su organización política también. También. Y recuerdo que públicamente en alguna entrevista él cuestionaba el estilo de liderazgo de Chávez. Como digo, en su mejor momento decía que bueno, que era un liderazgo excesivamente personalista, que ese tipo de liderazgos no dejan de alguna manera bases sólidas como para que los proyectos de cambio continúen, ¿no? Tenía una visión bastante crítica ya en ese momento y bueno, fue muchísimo más crítica en los últimos periodos, ¿no? del chavismo, antes de que él falleciera. Fue muy crítico de Venezuela, por ejemplo. Dijo en un momento que, bueno, directamente dijo que era un gobierno autoritario, que si queríamos llamarla dictadura le podíamos llamar dictadura. Él dijo, en una plaza sitiada cualquier discrepante es un traidor, tratan a la gente como el orto, dijo, hablando de Venezuela. Fue un poco más suave con Cuba, fue también igualmente duro con Nicaragua. Con Cuba fue un poco más suave, pero dijo también, eso no sirve. Bueno, un poco lo que escuchamos recién, ¿no? La dictadura del proletariado no sirve, eso no sirve, no funciona. Cuando le preguntaron específicamente en una entrevista en El País de Madrid por Cuba, respondió eso. Y bueno, tenía esta concepción un poco libertaria, ¿no? Libertaria no en el sentido no en el sentido actual, que da Milei a la palabra. Exacto, sino, digamos, de valorar mucho la libertad y también la posibilidad de discrepancia, ¿no? Sí, hay guiños ahí capaz que al pensamiento anarquista, incluso que él muchas veces mencionó a lo largo del tiempo en el que dio infinidad de entrevistas, ¿no? Cuando hablaba un poco de cómo se forjó su manera de ver el mundo desde su juventud, digamos. Sí, bueno, también su liderazgo con sus cosas buenas y malas también, ¿no? Que tiene esta cuestión de dejar hacer, pero fue un poco así desde la presidencia, como que dejó hacer. El otro día, el sábado, en la diaria de fin de semana, publicamos una columna excelente de Fernando Randonea, el sociólogo, donde analiza un poco lo que fue la presidencia de Mujica, pero más allá del liderazgo de Mujica, ¿no? Y qué significó para el Frente Amplio. Y ahí él menciona que la agenda de derechos, si bien todos sabemos en Uruguay, aunque en el mundo no tanto, pero en Uruguay sabemos que no fue un impulso de Mujica, ¿no? Fue un impulso de los movimientos sociales. Pero él tuvo la virtud, dice él en esa columna, de dejar hacer también. Y eso tiene que ver con las características de su liderazgo, que no era un liderazgo personalista, de culto a la personalidad, un poco por lo que comentábamos antes también, por su forma de ser y porque también le rechinaba mucho eso, ¿no? Él hablaba en aquella entrevista, en un diálogo en realidad con la prensa en febrero de 2024, hablando un poco de esto que cité, ¿no? De tratan a la gente como el orto, ¿no? En Venezuela, decía que en el Imperio Romano, en momentos de peligro, no se puede discutir, tiene que haber una figura que mande. Ahí se inventó la figura del dictador. En Venezuela es un gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador, llámelo como quiera, decía, ¿no? Uh-huh.
Y para cerrar como los puntos estos sobre el pensamiento de Mujica, quería mencionar 2 elementos más. Uno que tiene que ver con los derechos humanos, que fue uno de los puntos más cuestionados al interior de la izquierda hacia Mujica, ¿no? Tanto de su gestión como también de su discurso, ¿no? Recordemos que Mujica tenía una concepción de, bueno, fuimos combatientes, ¿no? No hay que apuntar a la venganza. Las Fuerzas Armadas y las políticas de pasado reciente ahí, ¿no? Exacto. Específicamente sobre la dictadura, el pasado reciente, los derechos humanos vinculados al pasado reciente, ahí su concepción era, bueno, fuimos combatientes, no hay que apostar a la venganza. En un momento comentó esto de los viejitos que estaban en la cárcel, hablando de los represores de la última dictadura, que están presos. Sí, recuerdo el episodio también de su visita a Dalmau, un integrante oficial del ejército que fue responsabilizado por el crimen de Nibia Zabal Zagaray, que fue un caso paradigmático porque fue el primer pronunciamiento de la justicia para con un militar que estaba en actividad en el momento en el que se determinó esa responsabilidad. Y bueno, su visita a donde estaba, si no me equivoco, internado, generó un gran revuelo, ¿no? Por sumar una más a esos cuestionamientos de los que estabas hablando recién. Sí, claro. Topolansky también fue objeto de cuestionamientos por alguna de sus afirmaciones vinculadas a estos temas, y hubo tensiones permanentes, ¿no?, con las organizaciones de derechos humanos, y además de su ministro, en su momento su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que también fue muy cuestionado porque se entendía por parte de organizaciones de derechos humanos que estaba trancando de alguna forma el acceso a la información y la búsqueda de verdad. Y bueno, en ese sentido, en un momento en 2017 lo entrevistamos en La Diaria y le preguntamos por estas cosas específicamente, ¿no? Primero le preguntamos, bueno, qué pensaba de las críticas que había hacia la gestión de Fernández Huidobro y hacia el vínculo de alguna forma que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio con los militares y en particular el suyo. Fernández Huidobro en ese momento hacía capaz que un año que había muerto y había sido ministro de Defensa Nacional hasta el final de su vida, o sea, estaba muy cerca todo eso en el tiempo, ¿no? Sí, además recordemos que fue durante el gobierno de Mujica, pero también continuó durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Un tiempo. Así que tuvo un periodo largo. Diría yo, Martín, no saqué la cuenta, pero creo que es el ministro de Defensa que más tiempo, del Frente Amplio, más tiempo estuvo, Y ¿no? del Frente Amplio sí, porque estuvo más de 6 años en el cargo. Claro. Un gobierno entero y el comienzo del gobierno siguiente. Y bueno, él ahí respondió que una cosa son los militares de la dictadura y otra cosa es que nosotros despreciemos a los militares y se los estemos regalando a la derecha, dijo en ese momento. Eso me parece soberanamente corto. Hay que separar los tantos, lo que fue la dictadura y las consecuencias de la dictadura, y dejarlo aislado. Si yo no tengo política, es facilitar el campo para que la tengan otros. Esto también es una concepción bastante clásica del MPP, lo ha discutido a la interna del Frente Amplio, ¿no? Esta cuestión de, el acercamiento con los militares, porque de alguna forma como para diría yo, que haya más presencia de personas con mentalidad de izquierda en las Fuerzas Armadas como objetivo político, ¿no? Y que claramente choca, digamos, con otras visiones que hay dentro del Frente Amplio. En un momento le preguntamos también si la izquierda tiene una política hacia los militares y él dijo que no tiene una política porque tiene una mentalidad prejuiciosa y se olvidan de que en el mundo ha habido también militares del otro lado, ¿no? En ese momento, no mencionó a Seregni, pero podríamos poner a Seregni como ejemplo. Y en un momento también, que por otra parte Seregni fue bastante crítico de los liderazgos, de la concepción y de la orientación del MPP, ¿no? En el Frente Amplio, del MLN en particular. Y después, en un momento, se justificó que dijo que no habían podido conseguir información respecto a los detenidos desaparecidos porque es muy complicado. Decía, de 80 datos tenés que son efectivos y que te sirven, tenés 3. De algo de esto habló la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, de la dificultad, ¿no?, de acceso a la información el otro día en la Diaria Radio. Pero en definitiva, volvió a repetir ese concepto de que, se termina cuando todos nosotros fallezcamos, muramos todos, decía. Y entonces le preguntamos, pero esta visión de que cuando todos fallezcamos se termina esto, de alguna forma privilegia esta cuestión de los combatientes, ¿no?, militares y tupamaros, pero deja por fuera la enorme mayoría de la población que fue víctima de la dictadura. Y frente a esto, Mujica dijo que él siempre iba a tener una visión parcial por el lugar que había tenido en la historia y que él luchaba no para
para vengarse, sino para captar a los hijos de los militares que torturaron. Decía, si tengo un coronel que me torturó o que sé que torturó a los compañeros, no voy a tener arreglo jamás. Pero si puedo, voy a ganarle a la hija o a los hijos. Y así hasta el juicio final, porque mi deber es de carácter político, decía él. Yo no trabajo de juez, trabajo de luchador para cambiar la sociedad. Esas es un poco las respuestas que dio a uno de los puntos más cuestionados creo yo, de su pensamiento político dentro de la izquierda, ¿no? Y para terminar, Martín, con este repaso, quería que escucháramos un audio donde él se refiere en esa entrevista de 2021 al tema de la autogestión. Yo pienso que sí, pero debe estar precedida por una formación adecuada de cuadros para eso. Porque el trabajador común y corriente está educado a depender del salario y le cuesta enormemente meterse en el panorama de lo que es el funcionamiento de una empresa. Una empresa será capitalista, del Estado, autogestionado, como quiera, pero hay cierto rigor de una empresa que hay que cumplirlo. Ustedes que han tenido la peripecia de mantener un diario se dan cuenta de esto. Y desgraciadamente los trabajadores compuestos como cuerpo, por esa tácita educación que le da la vida de nuestra, no tienen capacidad de ver algunos problemas que van más allá del cobro del salario en el momento de... Ahí estaba. Sí, yo le preguntaba, y por eso él decía sí en un momento cuando arrancó el audio, porque, él fue uno de los, fue el impulsor del FONDES, del Fondo de Desarrollo, que buscó financiar a empresas autogestionadas y contribuir al financiamiento. La última vela del socialismo. Claro, y le llamó la velita prendida al socialismo, y en realidad podríamos decir que la enorme mayoría de las empresas que fueron financiadas por el FONDES fracasaron, digamos, muchas de ellas cerraron, otras las siguen peleando, pero con muchas dificultades. Entonces, es un fracaso que de alguna forma rompió los ojos, y le preguntamos por eso, y le preguntamos si seguía considerando que era viable esta forma de organización del trabajo, y él dijo inmediatamente que sí, pero hace también ahí una autocrítica, es decir, en el sentido de que no visualizó adecuadamente que quizás los trabajadores y las trabajadoras no estábamos lo suficientemente preparados en términos de gestión y también de formación para hacernos cargo de las empresas, y que eso es un elemento a tener en cuenta para que estos proyectos puedan prosperar, ¿no? Hablaste mucho de Mujica, rescataste distintos pasajes de una entrevista anterior, o de entrevistas anteriores, pues escuchamos tramos de distintas. Los audios que escuchamos eran todos de la misma entrevista de 2021. Bien, o sea, hace 5 años, pero también, mucho más recientemente, hablaste nada menos que con su esposa, con Lucía Topolansky, la compañera de toda una parte de su vida, también en términos políticos, que está viviendo esto de que se acerque el primer aniversario sin Mujica. Vamos a pasar ahora a ese capítulo del informe. Vamos a pasar ahí. Nosotros hablamos con Topolansky el viernes pasado, y ahí pasaba tanto con ella como con Mujica que vos le preguntabas algo individual y te terminaba haciendo una respuesta colectiva, una referencia colectiva, y pasó un poco eso porque yo empecé preguntándole, qué vacíos dejaba Mujica o dejó Mujica en el Frente Amplio, y ella me decía que en realidad el vacío era más bien no solo de Mujica, sino de una serie de figuras importantes que fallecieron en el último tiempo. Vamos a escuchar lo que decía. En un cortísimo plazo se le fueron varias figuras potentes, Tabaré, Danilo, Pepe y Mariano. Y eso dejó como un vacío, dejó como todavía no lo hemos podido medir, pero se nota en una cantidad de cosas. Y te voy a poner 2 o 3 ejemplos. En toda la discusión, por ejemplo, que se armó en torno a María Dolores y todas esas cosas, hubiera podido hablar del proyecto de lechería, que es una de las cosas que lo obsesionaba, y lo mismo con esta propuesta de riego que se lanzó, que era la otra
otra de las obsesiones que tenía. Después, si vos lo mirás, en toda la discusión tributaria que se ha dado, y se siente la falta de Danilo. Se siente increíblemente, porque no es por estar de acuerdo o no, es porque hay voces que faltan. Y en esta discusión que se empieza a dar en torno a la propuesta, el entorno del Palacio Legislativo, la voz de Mariano hubiera sido, pero más que crucial. Los contrafácticos de Lucía Topolansky. ¿Qué hubiera pasado con esta discusión si estuviera fulano de tal? Sí, ahí, bueno, pone algunos ejemplos. Yo realmente no sé qué hubiera pasado si hubiera estado Danilo Astori en la discusión tributaria. No creo que hubiera sido igualmente discutido. De hecho, habían grandes discusiones y hubo siempre en los gobiernos del Frente Amplio en torno a nuevas propuestas tributarias. En general, Danilo Astori estaba en la postura de no innovar demasiado después de haber hecho aquella gran reforma tributaria en el primer gobierno del Frente Amplio. Pero bueno, esto es un poco lo que mencionaba, hablando claramente acá Lucía Topolansky de quizás cierta falta de diálogo también o de marcar posiciones claras, pero sobre todo el diálogo con la oposición en la presentación de algunos proyectos y ciertos cortocircuitos que existen hoy, tanto hacia la oposición como adentro del propio Frente Amplio. Bueno. ¿Y cómo entra el presidente de la República actual, Yamandu Orsi, en este informe, teniendo en cuenta que es un cuadro político de la organización o del sector político en el que Mujica fue fundamental para el crecimiento y la consolidación, el MPP? Yo no le pregunté específicamente y esto es importante porque yo no le pregunté específicamente del presidente Yamandu Orsi, lo dijo sola ella, hablando de los vacíos, ¿no? De cómo hubiera estado bueno que Mujica pudiera conversar con más frecuencia con el presidente Orsi. Vamos a escucharlo. Dar las conversaciones con nuestro presidente, algunas polémicas que se han armado, hubiera sido muy bueno el consejo, porque Pepe tenía esa velocidad para la cuestión política, para ver unas cosas, la picardía, la experiencia, etcétera. Hubiera estado bueno. A ver, Orsi tuvo una cantidad de intercambios en su vida con Mujica. De hecho, siendo presidente los tuvo, pero claro, ya pasó un año sin esa posibilidad. Claro, y la posibilidad que tenía además todo el sistema político, diría yo, porque hay gente también de distintos partidos que a veces iba a consultarle cosas a Mujica y dudas que tenía sobre posicionamientos o sobre asuntos políticos. Las famosas peregrinaciones a la chacra. Sí. Que bueno, que se siente esa falta ahí en todo el sistema político. Y bueno, después lo último que conversamos con Lucía Topolansky fue esa conexión que tenía Mujica. Yo le preguntaba esa conexión con lo popular y si eso era un vacío importante para el Frente Amplio en este momento y también pensando en las próximas elecciones, y me decía esto Topolansky. Es un enorme desafío, porque esta conexión, y sobre todo con las zonas rurales del Uruguay más profundo, que fue un lugar que él abrió al Frente Amplio, tenemos que buscar los compañeros que lo puedan hacer y no debemos perder eso. Fíjate que cuando él fue diputado, todos los jueves él se tomaba el ómnibus, salía caminando por el fondo de casa, se tomaba el ómnibus y se iba a Cerro Largo, y se iba a la audición de Serrano Abella, porque la audición de Serrano Abella, que está después se retransmitida por Radio Zorrilla de San Martín y por algunas otras radios rurales, fundamentalmente del norte del país, fue una gotita de agua, de una mirada nueva que se fue insertando y lo fueron conociendo. Y cuando él caía al pago, ya no era alguien que vos tuvieras que presentar, porque hasta el tono de voz lo conocía. Bueno, eso no está ahora. Y eso, nosotros el otro día estábamos hablando algunas cosas con los compañeros y veíamos que eso había cierta urgencia en retomarlo. Y yo te hago hincapié en esta parte rural, porque creo que eso realmente fue un aporte de Pepe hacia el colectivo Frente Amplio. Bueno, acá hablando de un poco también
pensando de cara a las próximas elecciones y al trabajo político del Frente Amplio en las próximas elecciones, es un vacío importante el que deja en el sentido de la conexión, decía ella, con lo rural, además de con lo popular, ¿no? Sí, está claro que Orsi no ocupa el lugar en la política, aún siendo el presidente de la República, que ocupó Mujica, pero creo que es una de las personas pertenecientes al Frente Amplio, ejerciendo nada menos que la presidencia, que tiene una forma, no sé si de ver el país, siento que sí, pero sobre todo de comunicar, por su condición de canario, con todas las peculiaridades que tiene el departamento de Canelones, cercano a Montevideo, pero muy conectado con elementos culturales del resto del país, capaz que de comunicarse mejor que otras personas del Frente Amplio, por ahí más urbanas en su cultura, con ese país que no está tan lejos en kilómetros, pero que sí culturalmente presenta diferencias con la mirada montevideana o metropolitana, ¿no? Que muchas veces uno conversa con la gente y esa visión a veces tan crítica que tienen algunas personas con determinado perfil, ¿no? Nivel socioeducativo, habitantes de Montevideo en general, una visión crítica hacia la comunicación de Orsi y hacia la manera de hablar, etcétera. En realidad uno no lo ve con otro tipo de personas que conversa y están bastante satisfechas además con la manera de comunicar del presidente y que sienten cercanía también con eso. En ese Mujica que empieza a trillar el interior siendo ya diputado, cuando todavía no era la primera figura del MPP, ¿no? Él sale diputado cuando las listas del MPP las encabezaba Elio Sartú al Parlamento, ¿no? Pero ya en la elección siguiente él va al Senado primero y empieza a crecer en votos y se da todo lo que conocemos a partir del siglo XXI, digamos, ¿no? O ya en el siglo XXI. Bueno, otra cosa que emerge es la cultura política de Mujica heredada de su primera experiencia militante, que fue en el herrerismo, nada menos, ¿no? Con Herrera vivo en el Partido Nacional. Y en ese sentido también afloran algunas características que lo vuelven siempre difícil de clasificar. Dijo Oscar Botinelli, el analista político, politólogo, presidente de Factum, hace casi un año, el día de la muerte de Mujica, lo dijo en TV Ciudad. Su pensamiento originario toma del herrerismo lo que se puede definir como nacionalismo popular, esa visión blanca del siglo XIX y la formación del país. Sin embargo, era un gran admirador de Valle y Ordóñez y el Estado social vallista. Es decir, pavada de, ¿cómo decirlo?, de intersecciones, ¿no? Entre las dos corrientes de pensamiento por ahí más tradicionales de los partidos tradicionales uruguayos. Es una intersección además que se dio en la fundación del Frente Amplio también, sí, ¿no? Esa visión como nacional popular y esa visión también vallista y admiradora del vallismo, y también esas tendencias como más populares que había dentro de los propios Partido Nacional y Partido Colorado, o más progresistas si se quiere, aunque ese término no se utilizaba, también de alguna forma confluyeron en la fundación del Frente Amplio, así que bueno, no es tan, digamos, extraño o raro esa conjunción en un militante de izquierda en esa época, pero bueno, sí tuvo también experiencias políticas directamente de colaboración, bueno, y también con Erro, ¿no? Con Enrique Erro en su momento, que marcaron su trayectoria. Sí, claro, Erro llegó a ser ministro de un gobierno del Partido Nacional, luego integró el Frente Amplio en el tiempo de su fundación y fue electo parlamentario. Armaste lío con este informe. Opa. Sí, armaste lío. La gente ha expresado cosas muy distintas a través de los mensajes que han ido llegando. Voy a compartir algunos antes del cierre. Hay gente que dice que hay que hablar más de lo que pasó en torno a Mujica, supongo que principalmente en el periodo en el que fue presidente, pero no solo en términos de derechos humanos. Fue un desastre lo de Fernández Huidobro, dice una de las personas que nos escribe. Estoy buscando el nombre de quien mandó este mensaje. Valdemar, en este caso, dice que bueno, fue un desastre cómo se encaró la cuestión de derechos humanos en ese periodo, y el MPP sigue gobernando horrible el tema de las Fuerzas Armadas. Otro mensaje va en el mismo camino. Hay uno que dice, Mujica siempre dijo lo que pensaba. Algunas veces compartí y otras no. Era humano, no es culpa de él que lo pusieran en un pedestal. Esto lo dice Daniel de Solimar, que nos desea una buena semana. ¿Qué mensaje más rescato? A ver, acá llegó otro, más temprano había llegado. Dice que Mujica es uno de los protagonistas de la debacle ideológica de un espacio de la izquierda uruguaya devenido en el actual MPP, que tiene muchos votos, pero que está vacío de contenido transformador. Léelo, Martín, me dice. Fue una suerte, bueno, ahí qué sé está yo, bueno tomar eso, Martín. Esta discusión está muy viva en la izquierda uruguaya, ¿no? Sí, claro. Yo no lo mencioné. Primero, obviamente, pedir disculpas porque imagínense todo lo que
se puede llegar a hablar de Mujica y yo simplemente hice una selección totalmente caprichosa de algunos puntos, pero claro, después este debate estuvo muy presente, incluso con algunas publicaciones, ¿no? Acá en Uruguay cuando murió Mujica, hay mucha gente que lo considera un traidor a la izquierda, ¿no? Eso no lo mencioné, pero bueno, claramente hay una visión que entiende que bueno, que de alguna forma ofició como para lavar, de alguna forma desde el punto de vista ideológico al Frente Amplio y bueno, nada, no lo mencionamos, pero es un debate que está presente y se refleja en el mensaje que leíste recién. Martín. Hablamos de conjugaciones de verbos a propósito de la forma de hablar de Mujica más temprano, ¿no? Y Enrique nos recuerda que el chiste que yo quise rescatar, hecho en Carnaval, fue en el año 2010, fue de la murga Contramano, que ganó en aquel año, si no le erro, creo que sí, que ganó, y el chiste era, cuando podamos, Pepe, cuando podamos, respondía Mujica. Creo que Pinocho Rutín estaba metido ahí como cupletero en esa parte de un espectáculo al que le fue muy bien por aquellos años. Y bueno, para cerrar, te cuento que uno de los mensajes que llegó, creo que el primero que llegó, te preguntaba si se puede acceder por alguna vía a esa entrevista que vos mencionaste, que le hiciste al Mujica diputado, mucho antes de que la diaria existiera como medio de comunicación. No sé si será posible, si la tenés en todo caso vos, o la publicaste en algún lado. Como estudiante de un instituto ahí de formación técnica en periodismo antes de hacer la facultad, así que imagínense, de verdad que la busqué porque iba a ser muy gracioso, pero no la encontré lamentablemente, no tenía... Vaya uno a saber dónde guardaba uno esas cosas. Cassette, hace 30 años. En cassette, en cinta, seguro, ¿no? Sí, capaz que la tenía en cassette y bueno, no la encontré. Bueno, muchas gracias por este informe, Nati, y hasta el próximo, el cierre de la semana, Nos vemos. Cerramos así el espacio de Natalia Ubal. Pausa mediante, volverá Mariana Cianelli para el cierre de un programa que, como siempre, tendrá música de despedida alusiva a la portada de la diaria que les recuerdo de hoy, que viene con foto de ciclista uruguayo, contento, ganador de etapa en hecho histórico del Giro de Italia. Bueno, nos vamos a despedir con un homenaje a la gente del ciclismo uruguayo. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país.
Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Suena el timbre de recreo. Hoy hubo tiempo para que Mariana Cianelli vuelva a esta mesa. No te lo pregunté, pero ¿cómo pasaste el fin de semana en condición de madre? Porque fue domingo de Día de la Madre. Ya sé que eso viene con una cosa ahí muy comercial, qué sé yo, pero está instalado también en la cultura, ¿no? Sí, está instalado y pasé precioso. Bien. El día comercial. ¿Tuviste festejo también el fin de semana? Tuve festejo, cumplió Nacho Martínez. Ajá. Mucha gente cumple en mayo de este equipo, creo. David también nos hace que sí. Habría que sacar cuentas. Habría que sacar cuentas. 9 meses hacia atrás. Sí, y bueno, nosotros también cumplimos. Yo cumplo en diciembre. Sí, pero no nosotros dos, el programa. El programa, decís vos. Ahí está. 26 de mayo 26 de 2025. O sea que estamos a 15 días, ¿no? 15 días exactamente, porque hoy es 11 de mayo. Tenemos que acordar, creo que vos te vas a acordar. A mí me cuesta un poco llevar la cuenta. En la lista de efemérides tendremos una efeméride autorreferencial en todo caso. Pero bueno, pasé precioso porque además fue un domingo espectacular, como el día de hoy. Entonces, la verdad que se disfrutó mucho. Mucha gente afuera también vi, en las calles de Montevideo. Pero bueno, en este momento de cierre, vos hacías referencia a que tenemos una canción elegida, hoy no improvisamos, y yo quería agregar que el título de esa canción, siento que lo he visto en tapas de la diaria, haciendo referencia, o en notas de la diaria en aquellos tiempos donde no usábamos títulos informativos. Si yo te digo, pasacalle de largada, los boliches de Garzón hirviendo en presagios y apuestas, Caramañola, morral de la fiereza. Bueno, eso nos lleva de un modo indiscutible a la poesía de Fernando Cabrera, que escribió la letra y compuso la canción que va a ser despedida. Es una canción preciosa, que aparte, como tantas canciones de Cabrera, se ambienta en el oeste montevideano, ¿no? Porque lo que describe es una etapa ciclística de torneo local ciclístico, ahí, por Garzón, por el oeste, cerca del barrio donde se crió, ¿no? Y Sayago podría ser. Y bueno, eso puede ser Sayago, puede ser Belvedere, también, ¿no? Porque bueno, ahí hay muchos barrios hermanados en esa zona. El ciclismo, yo te decía bien temprano, es muy popular en Uruguay, muy popular en el interior, también en Montevideo, y particularmente en barrios de Montevideo que no son los céntricos. Claro. Entonces Sayago, Belvedere, después todo el eje Camino Maldonado, donde está el Club Ciclista Fénix, que de hecho, en la versión de esta canción, o en otra, no sé, aparece voceado, porque hay como una especie de pregón o un recitado con nombres de los clubes ciclistas de aquel tiempo. Es una canción de 1984 que tiene la musicalidad propia de un Cabrera más rockero que el de estos años, y mucho sentimiento, porque creo que en la música y en las palabras hay muchas imágenes, es como si fuera una especie de sucesión de fotografías que reflejan esa cosa de la adhesión de la gente por el ciclismo, de la expectativa por verlos pasar, y nos parece que con todavía muy cerca la actuación de este señor, de Thiago Silva, destacándose en el Giro de Italia, es un lindo homenaje a Thiago, sí, pero también a Tomás Silva, también a la gente que, más allá de la buena actuación de Tomás, en la cotidiana, desde clubes en general muy humildes, sacan adelante a empujones, ¿no? A palmadas en la espalda, como dice la canción, el ciclismo uruguayo. Así que si te parece, nos vamos con el viento en la cara. La escuchamos. Mañana a las 9 estaremos otra vez. Que pasen bien.